And explain to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña, tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. Si civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total. Estudio de investigación, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma que, lo más resumidamente posible, para que las personas puedan entender y comprender de una manera llana y básica, porque el Apocalipsis es bien complejo o complicado para muchas personas, pero antes que nada, antes de comenzar, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este mensaje a través de esta red social. Dios bendiga a nuestros hermanos en la fe y a todas las personas, familiares y amistades que se dignen en escuchar este video. Y con el paso del tiempo, las personas que van a escuchar en el futuro, las personas que les gusta estudiar e investigar el Apocalipsis, entonces con el paso del tiempo, las personas van a ir mirando, escuchando y revisando nuestros temas. Para los que nos ven y nos escuchan, nosotros compartimos fotografías, versículos bíblicos, mostramos referencias y también mostramos los documentos de una forma voluntaria. Hacemos publicidad voluntaria a los documentos, a las fotografías, para que las personas que están involucradas en el satanismo, en el ocultismo, entiendan qué es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, aunque usted no lo crea, las personas que practican el ocultismo de diferentes ramas, nuestros mensajes ilustrados les son de bendición, porque muchos de ellos corren peligros por la hipocresía de algunos de sus propios maestros, que no les muestran los peligros, que no les enseñan las amenazas y las acechanzas que les esperan. Entonces, de esa manera, los satanistas se pueden salvar y pueden entregarse a Jesucristo. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, Dios ama a los pecadores, Dios ama a la gente y Dios murió por ella. Entonces, lo hacemos todo sin fines de lucro. Nosotros invertimos dinero, invertimos tiempo
invertimos trabajo para realizar nuestras investigaciones y nuestros estudios, y Dios nos ha suplido, y Dios ha usado, aunque usted que nos escucha, aunque usted no lo crea, Dios ha usado en gran manera a personas inconversas, y tanto como inconversas como personas creyentes en Cristo, para bendecirnos. Entonces Dios usa a la gente para su gloria. Así le hizo con el antiguo rey Ciro. ¿Te acuerdas, Miguelito? La historia que platicábamos de que el rey Ciro, Dios lo usó para bendecir a Israel, su pueblo. Entonces, cuando Dios tiene un propósito, hasta, aunque parezca ridículo, cuando Dios tiene un propósito, hasta Lucifer le asiste. Porque Lucifer fue creado para servir a Dios, y Lucifer es siervo de Dios también cuando Dios así lo quiere. Entonces, Dios es Dios. Mandamos un saludo a todos, hermanos en Cristo, hermano Miguelito, un saludo a la audiencia, a nuestros hermanos, la gente que va a escuchar. ¿Quieren compartir un saludo? Que Dios les bendiga y que pongan al consejo de las Escrituras. ¿Algo más? ¿Quieres añadir algo más? Siempre les dices que pongan atención. Yo creo que han de estar bien atentos cuando tú les dices que pongan atención, porque tú les dices que sean muy atentos. Pero ¿qué les dices acerca de los tiempos finales? ¿Cómo ves tú que la profecía, ahora que estás estudiando más profundo la profecía, cómo ves tú los cumplimientos y las cosas que están pasando? ¿Qué le dices tú a la gente que te oye? Porque se preparen, porque las Escrituras están cumpliendo al pie de la letra. Que se preparen, ¿verdad? Entonces, habla más fuerte porque te escucho. Que se preparen, ¿por qué? Porque las Escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué pasa si la gente no se prepara? Pues se va a quedar. Se va a quedar, y si muere, Se va a ir al infierno. se mira la condenación. Entonces, Si no tiene que. exactamente, entonces necesitamos que la humanidad escuche la palabra de Dios. El diablo no quiere que la gente se salve, pero Cristo murió en la cruz para que la gente se salve. Hermana Patti, ¿quieres dar un saludo a nuestros hermanos, a la audiencia, para comenzar? Amén, Dios les bendiga Amén. en esta hora. Damos gracias a Dios por el regalo de la vida y la salud que nos concede, y por el privilegio también que nos concede de compartir su palabra. En esta hora vamos a estar compartiendo del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Les invitamos para que pongan atención, para que vean ustedes el cumplimiento de la palabra del Señor que se está cumpliendo. Lo que Dios ha dicho, eso se hará. Y les invitamos también para que reciban a Cristo en su corazón, para que ustedes no sean participantes de todo lo que sobrevendrá sobre la tierra después que la iglesia se haya ido. Les invitamos para que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón le acepte como su único y suficiente Salvador. Solamente Cristo te puede salvar, solamente Cristo te puede librar de la condenación. Y aquí, en la palabra del Señor, está la verdad. No en el hombre, en la palabra del Señor. Les invitamos que pongan atención, como decía mi hijo, y que estén atentos. Y que el Señor me les bendiga. Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 12 para ir directo al grano. Entonces, no quiero empezar tan frío, siempre hay que empezar con un saludo, porque cuando llega uno hablando la palabra de Dios así de golpe, pues primero hay que romper el hielo, ¿no, Miguelito? Hay que romper el hielo. Apocalipsis, vamos a leer a Miguelito, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 12, como una base textual para nosotros comenzar esta segunda parte. ¿Lo tienen? ¿Listo? Y ayúdenme a leer juntos. Vamos a leer honrando a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Después
hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a leer el verso 12 una vez más. Por lo cual, alégrense los que viven en el cielo y los que habitan en el cielo. Pero ay de los que viven en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Incline su rostro. Padre maravilloso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, y de esta manera, sin hacer alarde, Señor, con serenidad y con calma, bajo la gracia del soberano Dios, bajo la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos que sujetes a los espíritus malignos, a Lucifer, a sus príncipes, y que nos des de tu libertad, de tu gracia, de tu guianza, de tu sabiduría, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, mi mente humana no es suficiente para hacer esto. Necesito la ciencia de tu Espíritu. Señor, necesitamos la fuerza de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu. Somos seres humanos de carne y hueso que necesitamos de tu potencia, de tu poder, de tu autoridad en nosotros, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, de antemano toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento te pertenecen a ti y solo a ti y únicamente a ti, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, tú eres el Dios de Israel, el Dios vivo, el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, y no hay otro Dios como tú, Señor. En nombre de Jesús. Padre, estamos en tus manos, y que la gente sea bendecida y que el que oiga tu voz pueda salvarse en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Bueno, la vez pasada nosotros estudiábamos un versículo. Miguelito, por favor, léemelo en el Textus Receptus, traducido literalmente al inglés, es la Biblia azul de J.P. Green. Revelation chapter 12, verse 17. Okay. Vas a leerlo en el Textus Receptus, que está basado, hazlo a un lado para que no lo tires. Está basado en la King James en inglés y la Reina Valera en español. Entonces, es la Biblia interlineal de J.P. Green. Can you read it in English, please? Verse 17, chapter 12. And was enraged the dragon. Fuerte, por favor, otra vez, fuerte. And was enraged the dragon over the woman,
and went away to make war with the rest of the seed of her, those keeping the commandments of God and having the witness of Jesus Christ. Okay. Thank you, Miguelito. En español es el verso que leíamos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hablábamos de que el dragón es Satanás y es el diablo que está lleno de odio, de enojo contra la mujer que es Israel, o la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, de donde vino el Cristo, los profetas y los apóstoles. Y la descendencia pues es todo el linaje de Israel o toda la nación de Israel. Y dice que hace guerra contra la mujer y también hace guerra contra toda la nación de Israel. Porque el diablo odia a Israel porque es el pueblo escogido de Dios por excelencia. Y dice que también hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y también también hace guerra contra los que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos, tenemos un adversario que es Lucifer, representado en el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que en el griego es Hasatán, en hebreo es Hasatán y en griego es Diabolos. Bueno, entonces el reino de Lucifer son los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia de Jesucristo, los enemigos del pueblo de Israel. Por cuanto somos los dos pueblos, el pueblo del antiguo pacto y el pueblo del nuevo pacto, que damos testimonio del Dios vivo. Y al dar testimonio del Dios vivo, Lucifer y sus ángeles le hacen la guerra constantemente a la iglesia y a Israel. Por esa razón, hay gente que nos odia, que nos desprecia, que no nos ama, que no nos puede ver, porque están poseídos por Lucifer y están poseídos por el odio, por la soberbia y por la ira en contra de las familias, en contra de los jóvenes, los niños, las jovencitas y los hermanos, ancianos o de cualquier índole. Están llenos de ira contra el pueblo del Señor porque saben que vamos al cielo. Y ellos no quieren que nos salvemos. Como ellos son de Satanás, están poseídos por Lucifer, como no se quieren ir con Dios, la gente que es de Dios tampoco quieren que se vayan. Por esa razón, Lucifer en estos últimos días está trabajando para que mucha gente que tiene la esperanza de irse en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, se queden cuantos más sea posible. Por esa razón, se mira que tristemente como mucho cristiano desde la pandemia para acá se ha ido desanimando, desalentando, ponen su mirada en el hombre, ponen su mirada en los pastores, en los maestros, en los evangelistas, y no ponen su mirada en Cristo. Entonces, ya dejan de creer en la iglesia, dejan de creer en la iglesia de buena reputación, porque hay iglesia de mala reputación que es la cizaña o la semilla maldita, y también está el trigo, que es la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros tenemos luchas y guerras y oposición, es de parte de Lucifer y de parte de los hijos de Lucifer. Entonces los que no nos pueden ver constantemente, los que odian a la iglesia, los que odian al pueblo de Israel, son los hijos de Lucifer. Y esa es la razón que hay tanto problema. Entonces, aunque no lo crean, el apóstol Juan dijo, el que hace pecado es del diablo.
son inconversos, tienen parte de Dios, pero como están en pecado, hacen el mal, y dice que el que hace pecado es del diablo, necesita nacer de nuevo. Entonces aquí en la palabra de Dios nos enseña la vez pasada que estamos en una guerra de gran magnitud contra Lucifer y su ejército, y contra los hijos de él, que son los hombres que le veneran, que hacen guerra constantemente contra la nación de Israel y contra la iglesia, y que buscan la manera de destruir a la iglesia a como dé lugar. Entonces, esas son las cosas que hace Lucifer y su ejército y los hijos del diablo. Por esa razón, el que quiere ser cristiano tiene que entender que no será fácil, pero tampoco será imposible, porque el Espíritu de Dios nos da el poder de vivir para Dios, de guardarnos para Él, y si llegáramos a pecar siendo cristianos, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esto es lo que no tenemos ahora. Hablábamos del verso 1 y 2, la señal de la mujer en el cielo. Ya miramos con el Antiguo Testamento que es Israel, ¿verdad? Entonces la nación de Israel, representada en la mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos decían que es la iglesia que va a pasar la gran tribulación, otros dicen que es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Nosotros los cristianos pentecostales de sana doctrina entendemos que es Israel. Entonces, en el versículo 2 dice que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dice, entonces, esto significa, voy resumiendo rápido porque ahorita me van a ayudar a leer los versos. Entonces, la mujer está embarazada como una mujer que va a dar a luz. Esto es figura o símbolo de la angustia, del dolor y del sufrimiento que ha tenido que pasar la nación de Israel a través de la historia, por lo mismo de que el diablo le ha hecho la vida imposible a la nación de Israel. Entonces a la iglesia también la ha perseguido. En el verso 3 dice que también aparece otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. El dragón es Lucifer, escarlata es el color rojo, Lucifer es un homicida, Lucifer es un sanguinario por excelencia. Entonces él ama el matar, él ama la sangre. Por esa razón hay tanta maldad, tanta criminalidad alrededor del mundo, cómo se matan entre ellos, violencia, derramamiento de sangre, el aborto, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede con Lucifer. Lucifer es homicida, Lucifer es maligno. Él era un ángel hermoso, y aunque siga siendo un ángel hermoso, de todas formas él está en pecado. Y Lucifer es sanguinario. Entonces las 7 cabezas pues son los 7 imperios que Lucifer ha levantado a través de la historia, comenzando desde Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, y posteriormente el Imperio Romano reavivado, que creemos que actualmente es una figura en la Organización de las Naciones Unidas, que está preparando el sistema de gobierno para la manifestación del anticristo. Los 10 cuernos son los 10 reyes que van a reinar juntamente con el anticristo, y en su cabeza 7 diademas. Esas son las 7 naciones que van a terminar después juntamente con el anticristo, y asimismo él será el 8º rey. Su cola arrastra la 3ª parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
En el verso 4 nos habla en el punto de vista histórico, donde habla de que en un tiempo de la eternidad Lucifer cayó del paraíso. Él era un ángel de Dios, y él engañó a una gran multitud y así arrastró una gran multitud de ángeles a la tierra. Ahora, también cuando viene el Cristo, cuando Jesucristo encarna, o cuando viene Dios en forma de hombre en la persona de Jesús, el diablo, el ángel caído, Lucifer y su ejército se ponen de acuerdo para matar a Jesucristo tan pronto como naciera. Y dice que no logró su propósito. En el verso 5 dice: ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el verso 5 nos habla, es un relato histórico rápido, nos habla de que en Israel nació el Cristo, y el Cristo es el que será el Rey universal en el milenio. Y este Cristo, ese niño que nació, el Hijo de Dios, dice que fue arrebatado o fue llevado, fue tomado para Dios y para su trono. Eso ocurrió en el monte de los Olivos cuando ascendió al cielo. Entonces, en la despedida con los apóstoles. En el verso 6 dice que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. En el verso 6 salta hasta la época de la gran tribulación, donde Israel será perseguida, huirá al desierto del imperio del anticristo, pero Dios tendrá un lugar preparado para ella, y allí Dios le dará su provisión milagrosa. Entonces, Israel no será exterminado completamente en la gran tribulación. Muchos israelitas morirán, pero la nación de Israel no será eliminada de la tierra ni del mapa, porque Dios la va a preservar milagrosamente. Entonces, es un recuento histórico desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ahora, la base que nosotros leíamos, el versículo 7, Miguelito, léeme el versículo 7 y léeme el versículo 9, del 7, 8 y 9, por favor. Léemelo fuerte, Miguelito. En español, ¿no? Sí, en español, léelo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el verso 7, 8 y 9 nos habla, hermana Patti, nos habla de que después de que nos da el recuento histórico, en el versículo 6 nos habla ya durante la gran tribulación. Entonces, Apocalipsis 12 nos da un recuento histórico, viaja muy lejos al pasado y después salta muy lejos al futuro. Entonces, por esa razón, el libro de Apocalipsis es bien complicado para las personas que no conocen una teología básica de las Sagradas Escrituras. Entonces, si es una persona que no lee ni siquiera Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no lee los libros proféticos del Antiguo Testamento, le será muy difícil entender el Apocalipsis. Pero aquí estamos con la ayuda de Dios para hacer lo mejor que podamos. Entonces, en el verso 6 viaja el apóstol Juan en la revelación hacia el futuro. Y en el verso 7 nos habla de una gran guerra espiritual de gran magnitud durante la gran tribulación. Entonces, el versículo 7, 8 y 9 nos dice de la siguiente manera:
Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel es el general del ejército de Dios, comisionado para proteger a la nación de Israel desde la antigüedad. Dice, luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice, pero no prevalecieron, es decir, no pudieron resistir. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Algunos intérpretes fundamentalistas de sana doctrina, el verso 7, 8 y 9 lo interpretan como un recuento histórico, como los preteristas, que dicen que, hermana Patti, que dicen que Lucifer y sus ángeles, está hablando de la caída de Lucifer y sus ángeles en el pasado. Pero si nosotros ponemos atención al contexto, en el verso 6 nos habla de Israel durante la gran tribulación, y en el verso 7, 8 y 9 nos hablan de la atmósfera, dicen algunos, del ambiente espiritual que se va a mover mientras Israel pasa la gran tribulación. Porque Israel, por desobediente, por no reconocer a Jesucristo como su Mesías, tendrá que entrar a la gran tribulación. Entonces, en el verso 7, 8 y 9 nos habla de una guerra espiritual que el arcángel Miguel y sus ángeles tendrán que pelear a favor de Israel, porque Dios comisiona al arcángel Miguel y a sus ángeles para defender a su nación, para defender a Israel, para que no sea exterminada. Porque durante la gran tribulación, Lucifer y el gobierno del anticristo buscará exterminar a Israel completamente. Y allí es donde Dios, como Lucifer es un ángel, después de Dios, Lucifer es el ángel más poderoso en el universo, o el ser más poderoso en el universo después de Dios. Entonces Dios tiene que comisionar al general del ejército de Dios del cielo, tiene que comisionar al arcángel más poderoso a cargo del ejército de Dios. Entonces, aquí es donde quiero decir algo. A Lucifer mucha gente lo mira como un mojigato. Y no es que yo lo quiera elogiar o yo lo quiera exaltar. Es que a Lucifer hay que reconocerlo como lo que es. Él es un ángel, él es un ángel de Dios, pero caído en pecado. Lo relata como un ángel hermoso, lleno de sabiduría, pero perverso, homicida. Y Lucifer es intelectual. En otras palabras, Lucifer no es un payaso de los seres humanos. Mucha gente, incluyendo hasta creyentes, se atreven a mofarse de Lucifer, como si Lucifer fuera un escarabajo. No les recomiendo yo a un cristiano hacerle bullying a Lucifer. Entonces, porque en realidad nosotros no tenemos que buscar problemas ni con Lucifer, ni con sus ángeles, ni con sus príncipes, sin razón y sin causa. El Señor Jesucristo dijo que la muerte ya no tiene parte con nosotros. Y el día que Dios nos va a recoger lo tiene establecido Él. Desde que nos entregamos a Cristo, nadie puede quitarnos la vida si no es el tiempo de Dios. No podemos irnos de este mundo si no es el tiempo de Dios. Entonces, en el momento que nos entregamos a Jesús, la muerte es quitada de en medio, pierde su poder, pierde su potestad, porque ya el Dios de la vida, a quien nos hemos entregado, a Jesús, Él es el que tiene el poder de terminar nuestro ciclo de vida en el momento que Él así lo desea. Entonces eso es lo que enseñan. Y el infierno no puede contra su pueblo, porque ya Lucifer no tiene parte ni suerte con nosotros, porque cuando con la sangre de Cristo nos lava, dice que somos comprados, y ya somos propiedad del Dios viviente. Entonces ahora le pertenecemos a Dios. Eso es lo hermoso de tener a Cristo, porque la muerte ya no tiene derecho sobre nosotros.
el infierno ya no puede tocarnos, entonces ahora estamos con Dios y con Cristo. Esa es la bendición de servir a Jesús, que ahora el gigante del universo es el que nos cubre. El Espíritu de Dios que está en nosotros es el sello de garantía que dice que le pertenecemos al Dios del cielo. Entonces, como ya el Dios del cielo es nuestro dueño, Él es el único que decide qué se hace con nosotros y qué no se hace. Él es el que decide qué permite y qué no permite. Él es el que gobierna y reina en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y Él es el único que tiene la autoridad absoluta sobre nuestros corazones. Nosotros podemos ver eso que tú estás diciendo en la historia de Job. Sí, como para poder tocar a un hijo de Dios, tiene que darle permiso a Dios. Y aún también cuando Jesús dijo de Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces cuando tú ya perteneces a Dios, el diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite. Y otra cosa que también le pueda permitir es que uno abiertamente peque, y entonces sí tiene puerta abierta el enemigo para hacerte daño, porque tú mismo le abriste la puerta. Pero aún así Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, entonces la única ventaja que tenemos nosotros ya, Job, o de acuerdo con la interpretación bíblica, el Job mitológico del Antiguo Testamento, el libro de sabiduría y poético, entonces el Job mitológico de la Biblia, del Antiguo Testamento, él estaba en una época, dicen algunos en la época patriarcal, unos dicen que es mucho antes del Génesis. Bueno, hay un debate muy grande, pero yo voy más de acuerdo, ese es mi punto de vista. El Job mitológico de la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu de Dios, para bendición del pueblo de Dios. Pero yo voy más de acuerdo en que el libro de Job se escribió en representación del sufrimiento de la nación de Israel durante el exilio de Babilonia. Entonces yo voy más de acuerdo que el libro de Job no se escribió antes o no fue el primer libro de la Biblia, sino que el Job mitológico es una figura de la nación de Israel que le tocó sufrir, siendo el pueblo, el real sacerdocio, la nación santa, escogida por Dios, que tuvo que padecer injusticias y agravios durante el cautiverio de Babilonia, bajo el reino de Babilonia, que literalmente se interpreta lo más común, que duró 70 años en Babilonia. Entonces, es muy probable, yo concuerdo y creo, que es muy probable que el libro del Job mitológico se escribió durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Porque hay un detalle, él ofrecía sacrificios. Sí, oraba por sus hijos. Entonces, todo lo que se mira en Job es una figura ilustrada del pueblo de Israel teniendo comunión con Dios, haciendo sacrificios e intercediendo por los hijos, intercediendo por la familia de Dios. Entonces, no quiero entrar en discusión con eso porque no es el tema, ¿verdad? Entonces, simplemente es lo que estoy diciendo yo. Pero para el que me escucha, el libro de Job es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. El tiempo que se escribió no es meramente tan importante, sino el mensaje que comunica la palabra de Dios. Eso es lo importante. Hay gente que se agarra de las greñas para establecer una fecha, ¿no? Simplemente es lo que la Biblia dice. Entonces, Apocalipsis 7, 8 y 9 nos habla de un acontecimiento escatológico en el futuro. Aunque también los intérpretes fundamentalistas y también los preteristas lo interpretan como en un pasado distante, o un pasado lejano, en un tiempo de la eternidad, donde Israel y sus ángeles fueron expulsados del paraíso. Entonces, esa interpretación también es aceptable, porque en realidad
búscale el lado que le busques, y Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo por pecadores. Pero como Apocalipsis es un libro profético, entonces por el contexto del verso 6 nos habla de que durante la gran tribulación, si Dios no comisiona al arcángel Miguel y a los ángeles de Dios para defender a Israel, Israel es exterminado. Ahora, lo que va a hacer Lucifer con el pueblo de Israel durante la gran tribulación, él ya lo sabe. Pero el diablo está bien atento porque él ya sabe que antes de la gran tribulación hay otro pueblo, que es la iglesia. Entonces, poco antes, ahora, ¿cómo Lucifer se entera? Lucifer estuvo en el paraíso. Lucifer conoce el Espíritu de Dios. Lucifer conoce el mensaje de Dios. Lucifer conoce la unción de Dios. Cuando hay alguien que está predicando y está hablando bajo la unción, Lucifer se da cuenta que es el Espíritu de Dios que está hablando a través de un hombre, porque Lucifer no es tonto. Lucifer es un querubín que estuvo alrededor del trono de Dios. Entonces, él conoce al Espíritu Santo, él no tiene problemas con la Trinidad, como lo solo Jesús. Lucifer conoce claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, en esto puedo decir yo que Lucifer es más intelectual que algunos cabezones que pelean con la Trinidad, ¿verdad? Entonces, en esa parte, no quiero ser grosero o ofensivo, pero es la realidad. Personas que están erradas. Entonces, por ejemplo, entonces Lucifer se entera. Lucifer es religioso. Lucifer asiste a las iglesias, asiste a las organizaciones, asiste a los movimientos o asiste a los seminarios y pone atención. Y también investiga los videos. Mucha gente no sabe, pero Lucifer es un detective por excelencia, o es el mejor detective del infierno. Él es especialista en recaudar información y datos para saber qué es lo que está haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando el reino de Dios, que es la iglesia, está anunciando la venida de Cristo, él les pone mucha atención para ver qué citas bíblicas usan, cómo lo interpretan, qué puntos de vista usan, y pone atención a lo que el Espíritu de Dios habla, porque él conoce el Espíritu Santo. Entonces, como él ya se dio cuenta que la iglesia estamos viviendo los últimos días, lo que él sabe que le va a hacer a Israel durante la gran tribulación, se lo va a querer hacer a la iglesia antes del rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer? Se ha levantado y se va a levantar con una gran persecución contra el pueblo de Dios. Y lo digo, se va a levantar porque el tiempo no se ha terminado todavía no ha llegado el rapto. En cuanto más cerca vamos llegando al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia, entonces Lucifer va a comisionar a sus ángeles y va a comenzar a comisionar a sus príncipes de más alta jerarquía para enfriar a la iglesia, desanimar a la iglesia, para buscar la manera de destruir la sana doctrina, de destruir el mensaje de santidad, el mensaje de la búsqueda del Espíritu Santo, de destruir el mensaje de la venida de Jesús por la iglesia. Entonces él va a comisionar. Lucifer no es tonto. Lucifer va a buscar a los mejores príncipes que él tiene para este trabajo, porque Lucifer sabe que con el Espíritu de Dios no puede. Él no puede contra sus ungidos, porque mientras el Espíritu de Dios está sobre su iglesia, que le busca, que le ama, no puede, se electrocuta con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hará Lucifer? Buscará las partes más débiles.
Si la esposa está débil, la atacará. Si el hijo está débil, lo atacará. Si cualquier parte débil, él busca atacar. Por esa razón, nosotros los ministros tenemos que orar constantemente por nuestros hijos, por nuestra esposa, y orar por nuestros seres queridos y por la iglesia. Porque la iglesia de Lucifer ayuna, ora y sacrifica para que la iglesia de Dios se apague, se enfríe y se vuelva pecadora y se vuelva corrupta y abandone el cristianismo conservador. Entonces, esto es lo que está sucediendo en estos últimos días. De la pandemia para acá, nosotros estamos viendo un preludio, un precumplimiento del versículo 7, 8 y 9. ¿Te acuerdas, Miguelito, cuando vino la pandemia en el 2020, que cerraron las iglesias? Yo recuerdo que en mi pueblo no cerraron las cantinas, no cerraron los billares, los centros de prostitución estuvieron abiertos, pero las iglesias estuvieron cerradas, porque de acuerdo con el pueblo, la iglesia que se reunía era una amenaza. Pero lo que no se esperaba, el movimiento corrupto, lo que no se esperaba que los cristianos verdaderos no necesitamos un cajón para estar vivos. Nosotros sabemos adorar a Dios en cualquier parte que estamos. Nosotros sabemos buscar a Dios en nuestra privacidad. Nosotros sabemos estar con Dios. Dios, en la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es Dios y es omnipresente. El Espíritu de Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El Espíritu de Dios está en el templo, en la casa, en el trabajo, en el supermercado. Donde quiera que está un cristiano, está el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos con Dios y con Cristo, el Espíritu de Dios no nos abandona. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende, no sabe y no conoce. Podrán cerrar todas las iglesias que quieran. Podrán cerrar todos los templos que quieran. Los verdaderos cristianos no dejaremos de adorar a Cristo, no dejaremos de adorar a Dios. Entonces, eso es lo que Satanás sabe, y de esa manera muchos se desanimaron, ya no volvieron a la iglesia, ya no regresaron a Cristo, salieron huyendo del templo porque decían que se iban a contagiar, que se iban a morir, y no volvieron a la iglesia y se murieron afuera de la iglesia, como quiera se murieron. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores, él no iba a la iglesia y como quiera se murió de coronavirus. Entonces, ¿de qué le sirve cuidarse a la gente? Como quiera un día nos vamos a morir. Todos estos que se anduvieron escondiendo del coronavirus, dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, un día nos vamos a morir. ¿Para qué sacarle la vuelta? Como quiera, el chicharrón va a llegar. O sea que no es algo de... La cosa es que cuando nosotros vamos a morir es el tiempo designado de Dios. Por ejemplo, si la pandemia no nos mató a nosotros, es porque no es nuestro tiempo designado para morir. No importa qué tanto te cuides de la pandemia o de pandemias que vienen. Exacto. Si Dios decide que es hora de irte, pues nada puedes hacer. Exacto. Te puedes morir de otra cosa que no, aunque no sea de la pandemia, ¿cierto, sí o no? Ha habido gente vacunada que se murió, hermano Pati. Entonces, desafortunadamente no soportaron la medicina, ¿verdad? Y por ahí andaban culpando al gobierno, que el gobierno estaba matando gente. No, la gente asustadísima. Y yo me ponía nervioso con esas cosas porque me daba horror, ¿eh? Pero gracias a Dios que Dios nos ha... Quiero agregar algo ahorita que están hablando de la muerte. Es curioso ver cómo la gente, ahora que pasó lo de la pandemia, andaba alarmada, asustada, que no se querían morir y se privaban de salir fuera y se cuidaban mucho. Y de lo que deberían de preocuparse es a dónde va a ir su alma el día que mueran. Se preocupaban porque no se querían morir, pero realmente el engaño de Satanás, ahorita que estamos hablando de él, es eso.
de que hay mucha gente que no conoce a Dios y dicen que vinieron a este mundo a gozar la vida y que al fin cuando uno se muere ahí termina todo. Esa es la gran mentira del diablo con la cual se ha llevado muchas almas y se sigue llevando muchas almas a la condenación. Yo le quiero decir a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que esa es una mentira del diablo que te hace creer que viniste a este mundo a disfrutar y te olvidas de Dios, que hay un Dios, que un día le vas a dar cuentas. Y la mentira del diablo es esa, de que goza la vida, disfruta, que cuando te mueres ahí termina todo. Déjame decirle que es una mentira de Satanás. No termina todo, al contrario, ahí empieza tu gran sufrimiento porque vas a morir sin Cristo y se va a perder tu alma en la condenación por la eternidad. Por ejemplo, nuestros amigos, los testigos de Jehová de Tamácuaro, de los Tules y de Tucuruato, los tres pueblos vecinos, y Cuzamal, Altamirano, Galeana, La Monera y toda esa región donde ellos circulan, porque los testigos de Jehová son muy populares allí en Tierra Caliente. Entonces ellos dicen que después de la muerte ya no hay vida. Entonces ahí es donde los testigos de Jehová se van a dar cuenta cuando se estén quemando en el infierno por hipócritas, tipo mentirosos, porque en el Nuevo Testamento griego, en el texto crítico de Nestlé y Alan, de donde dicen ellos que ellos también tradujeron su Nuevo Testamento, allí habla claramente del infierno. Y en la traducción del Nuevo Mundo al español, le quitaron la palabra infierno, porque en el español no existe, pero curiosamente en el Nuevo Testamento griego original de los testigos de Jehová sí existe el infierno. Entonces ahí es donde se van a dar cuenta que cuando se estén quemando, cuando se estén quemando como la leña se quema en el fogón, cuando están haciendo la cocina, también cuando se estén quemando como los leños en el infierno, se van a dar cuenta que hay vida después de esta vida. Eso es lo trágico, que en el infierno, como tú decías la vez pasada, en el infierno va a haber fe y arrepentimiento. Pero demasiado tarde. En el infierno no hay ateos, en el infierno no hay incrédulos, todos tienen fe y todos están arrepentidos. El problema es que ya no pueden salir de ahí. Y eso es lo más triste, que el ser humano no entiende que Dios ya nos ha mostrado un camino y ese camino es su Hijo Jesucristo, porque Él quiere evitarte que tú vayas ahí, que yo o cualquier persona vaya ahí. Es tanto el amor de Dios para con el ser humano, para su creación, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tu alma se vaya a la condenación. Dios te quiere salvar y Él ya te proveyó ese camino. Y ese camino y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la existencia de nosotros, de amado oyente, de que cuando tú escuches, no nos creas a nosotros. Eso que te estamos diciendo está aquí en la palabra de Dios, en tu Biblia que tú tienes. Ahí dice, cuánto te ama Dios y quiere salvarte para que no vayas a ese lugar. Ahora, si tú eres Illuminati, si tú eres masón, ya sea de buena reputación o a lo mejor te envenenaste demasiado con la masonería y ahora eres un masón de mala reputación. Si tú eres criminal, delincuente y has derramado sangre o estás hundido en el ocultismo, en el satanismo, quiero decirte que si te quedas con Lucifer, Dios tal vez te preserve la vida un poco más de tiempo, porque hay un tiempo de juicio. Pero tarde o temprano Lucifer te matará. Entonces, si sabes que no te puedes librar de la muerte siendo satanista, y si te entregas a Cristo y llegas a morir por entregarte a Cristo, te vas a ir al cielo con Jesús. Y si no te entregas a Cristo, también te vas a morir y un día te va a juzgar Dios y te va a matar Lucifer y vas a sentir dolor y te vas a ir al infierno eterno. Entonces, yo te aconsejo, por la gracia de Dios, de que medites en esto, entrégate a Cristo. Si tú eres satanista,
Illuminati o masón, de cualquier categoría, entrégate a Jesús con todo tu corazón. Hay un versículo en la primera carta del apóstol Juan que dice que todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. O sea, si te entregas a Cristo es para vivir en Dios y en su palabra. Ya no practicas el pecado, Dios te guarda y el maligno no te toca. En el momento que te entregas a Jesús, te voy a recordar esto, el apóstol Pablo era un tremendo criminal del crimen organizado del Sanedrín del primer siglo. El apóstol Pablo era un sicario y jefe de los zetas del antiguo pueblo de Jerusalén. Le daban cartas y dinero y era el comandante, el jefe de los matones. De aquel tiempo perseguían y mataban a los cristianos. Pero se le apareció Jesús, se entregó a Cristo sinceramente, Dios lo preservó milagrosamente por un buen tiempo y de acuerdo con la tradición, hasta que se le llegó su hora, le cortaron la cabeza. Entonces, si tú te entregas a Cristo, entrégate de corazón, porque en el momento que te entregas a Jesús siendo satanista, tenlo por seguro que Lucifer te va a mandar a matar por todas partes. Pero si te entregas sinceramente de corazón, Dios estará contigo. Dios te dará la fuerza y te dará el poder de vencer. Es mejor padecer y sufrir con Jesucristo que sufrir y padecer una condenación eterna, como decía mi esposa. Entonces, yo le hablo a los satanistas porque Dios ama al hombre que ha creado. Mire. La verdad, yo preferiría sufrir desprecio, rechazo de la gente, que en vez de quedarme en la gran tribulación y pues eventualmente morirme e irme al infierno. Yo preferiría, miren, Jesús lo maltrataban, lo despreciaban, escupían, pensaban bien mal de él, pero él sufrió por una buena causa, vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Para salvarnos. Yeah. Entonces, escuchen el consejo de este niño. Es un niño de 12 años, con la sabiduría de Dios, por la gracia de Dios. Y él entiende, un niño de 12 años entiende y prefiere mejor padecer por la causa de Cristo que irse al infierno. Entonces, si tú eres un adulto de 30, de 40 años, no seas tonto, entrégate a Cristo. Entonces, en el verso 7, 8 y 9, nos habla de un cumplimiento profético durante la gran tribulación. Pero antes de que ocurra el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, Miguelito, hermana Pati, iglesia que nos escuchas, es necesario. Hay mucha gente, les voy a decir una cosa, hay mucha gente que se malpasa a lo tonto. No comen en todo el día y dicen que están ayunando y nunca oran. Nunca oran. Yo les quiero decir una cosa, lo más importante es la oración que el ayuno, porque si tú ayunas y no oras, es una malpasada. Entonces, lo que Dios dice, o lo que Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No dice malpásate, dice que seas vigilante a los acontecimientos finales y que platiques con Dios todos los días. Entonces, si trabajas mucho, paga el precio, haz un esfuerzo, haz un sacrificio. El Espíritu de Dios nos da la fuerza. Entonces, es necesario que nosotros, iglesia que nos escuchas, nos mantengamos en oración y en comunión, porque en estos últimos días, previo al rapto de la iglesia, los satanistas se van a levantar con más ayunos, con más oraciones, con más sacrificios, porque los satanistas entienden que necesitan la unción de Lucifer para poder frenar el avance del reino de Jesucristo. Nosotros los cristianos necesitamos la unción de Jesucristo, del Espíritu de Dios, para abrir brecha en medio del reino de las tinieblas. Entonces, la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Lucifer está derrotado. La sangre de Jesucristo
le quitó el poder al diablo en la cruz del Calvario. Habla una revelación en ese verso, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte, es decir, su sacrificio, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así quiere decir que la calavera y el mismo Lucifer fueron derrotados en la cruz del Calvario. Entonces, no hay rival para Jesucristo, no hay rival para la sangre de Jesús. Entonces nosotros, amados hermanos, es tiempo de que en estos días nos levantemos en oración, alabando a Dios, nos levantemos en comunión con Dios, no dejemos de orar, de buscar a Dios, porque este es el tiempo de los tiempos finales, donde Dios ha preparado el gobierno del nuevo orden mundial, en el cual reinará el anticristo después del rapto de la iglesia, y Lucifer sabe que le queda poco tiempo y no descansará, no cesará de buscar la manera de desanimar cuantos más sea posible. Ha logrado tumbar a varios. Si tú te has caído, si tú te has desalentado, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te fortalezcas, es tiempo de que busques sinceramente a Cristo y dejes de andar en hipocresía, porque si no te ha llegado tu hora, tenlo por seguro que hay una hora para ti, y tristemente que sin Cristo ya sabes a dónde está el lugar que le espera. Miguelito, ¿quieres decir algo? ¿No quieres decir algo? Ok, bueno. Entonces, hermana Patti, por favor, léeme el verso 10, léeme el verso 10, el verso 11, el verso 12, y el verso 12 me lo lees tú, Miguelito. 10 y 11, por favor, hermana Patti. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En el verso 11, en el verso 10 nos dice que cuando se desata esa guerra de gran magnitud, en el verso 7, 8 y 9, después del rapto de la iglesia, durante la gran tribulación, entonces durante ese tiempo dice que se anuncia, una voz anuncia, y pues creemos que es un ángel el que lo anuncia, porque los ángeles son los mensajeros de Dios. Una voz anuncia la llegada del milenio, la segunda venida de Jesucristo a reinar en Jerusalén por 1000 años. Entonces, aquí nos habla también de que el diabolos es un acusador. Quiere decir que, por ejemplo, aquí hay una mala interpretación en los maestros falsos de mala reputación. Cuando yo estuve en Texas, involucrado con la organización Rosa Sharon Inc., con Lirio de los Valles y Cristo es el Rey, no quiero decir que en su totalidad que todos eran corruptos, aunque había muchos corruptos hasta el día de hoy. Ahora, siempre hay un remanente. Entonces, en todas las denominaciones, por muy corruptas que sean, siempre Dios se reserva un remanente. No existe apostasía total. Le llaman acusadores a los hermanos de sana doctrina, a los que denunciamos las herejías,
los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, a los que corregimos los errores doctrinales. Entonces, señalamos el error doctrinal, señalamos el error apóstata. De los pecados y de las debilidades de las personas se encarga Dios. Hay algunos maestros hipócritas que se dedican solamente a señalar las debilidades de las hermanas y de los hermanos, que se dedican a señalar los pecados de los hermanos de la iglesia. El Señor no nos llamó a señalar los pecados. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio. De sus debilidades y de sus pecados se encarga Cristo de cambiarnos. Nosotros predicamos el Evangelio. Cuando nosotros señalamos, cuando hay apostasía, cuando hay falsos maestros, falsos profetas, cuando hay herejías destructoras que pueden llevar a las almas a la condenación. Por ejemplo, si alguien niega la Trinidad, nosotros señalamos ese error. Si alguien niega la santidad, señalamos ese error, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si alguien niega el rapto de la iglesia, señalamos ese error, porque el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia es la esperanza bienaventurada para la iglesia. Si alguien dice que no hay bautismo del Espíritu Santo, que no hay lenguas del Espíritu Santo, que no hay milagros, ciencia, dones de sanidad y todo eso, señalamos ese error, porque el Espíritu de Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Espíritu de Dios es un Dios milagroso. Es un Dios de poder que sana, que salva, que regenera, que restaura, que transforma, que hace maravillas, que hace milagros, que hace obras extraordinarias. Yo no puedo limitar al Espíritu de Dios a un recuento histórico del pasado. El Espíritu de Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es un Dios que no cambia. Entonces, yo no creo en esa teología. Yo difiero con algunos calvinistas que se aferran a que no hay milagros. Ahora, como creyentes no vamos detrás de los milagros, porque los milagros siguen a los creyentes. Dice la Biblia que las ovejas de Cristo oímos su voz y le seguimos. Las señales siguen a las ovejas, a los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros seguimos a Jesús y a su palabra. Hasta que dijiste de los calvinistas, hay un predicador que yo escucho mucho, tú sabes quién es. Y precisamente él decía que los han acusado de eso, de que ellos no creen en los milagros. Y él decía que él sí cree, porque Dios, o sea, como tú acabas de decir, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y él precisamente testificó acerca de un milagro de una mujer que estaba en silla de ruedas, y cómo Dios, cuando él oró por ella, cómo Dios la sanó. Entonces sí cree, pero como dices tú, pueda que sí haya algunos otros que no crean. Bueno, en cierto sentido el calvinismo es muy familiar con nosotros, porque el libro de teología bíblica y sistemática de Mile Pearman tiene mucha influencia de la teología calvinista, conservadora, pero con una dotación pentecostal, porque el libro de Mile Pearman habla de una teología sistemática, ordenada, bíblica, pero también enfatiza el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la teología calvinista dotada con el poder del Espíritu de Dios, esa es la teología que enseñó las asambleas de Dios de sana doctrina desde tiempos antiguos. Entonces, en cierto sentido, las asambleas de Dios de sana doctrina tienen y tenemos la influencia calvinista en varias formas, pero con un corte pentecostal, porque nosotros, los calvinistas también creen en el Espíritu de Dios, pero nosotros creemos en el poder bautizador del Espíritu de Dios. Entonces, hay hermanos conservadores de sana enseñanza como Armando Adulcín, Chuy Olivares, como John MacArthur, Tolopilo, Paul Washer. Nosotros amamos a los hermanos calvinistas, pero no estamos de acuerdo con ellos en todo. Eso queremos que sepa, que no estamos de acuerdo con ellos en todo. Y para los que escuchan
nuestro hermano Armando Adulcín sacó un video donde él hablaba y se disculpaba del rapto de la iglesia, que dice él que puso fecha. Armando Adulcín no puede ser clasificado como falso maestro porque él es un predicador muy amado y muy conservador en la sana doctrina. Un error doctrinal, mientras él no sea traidor de Jesús, mientras él no sea traidor de la sana enseñanza, él no puede ser llamado apóstata. Y eso es lo que sucede. Los puede uno regañar y reprender, pero no clasificarlos como apóstatas si no niegan el fundamento del evangelio. Y cuando Armando Adulcín se disculpa, yo hago saber a través de este video a Armando Adulcín y a la gente que conoce a Adulcín: sigue adelante, échale ganas, no eres falso, hermano. Yo también me he equivocado, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Ninguno tiene la verdad absoluta, solo Dios tiene la verdad absoluta. Entonces yo le hago saber a todo el que me oye, mi paisano Adulcín no es falso, él es un verdadero maestro calvinista, pero verdadero. Entonces, gracias a Dios que reconoció, ¿sí? Y lo hizo públicamente. Eso es de valientes, hacerlo Eso públicamente. eso es ser verdadero hombre de Dios. Y humildad, porque reconocer y hacerlo públicamente que se equivocó. Y más que nada, pues le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que reconoció que sí, que estaba equivocado. Y como dijo él, porque él quiere seguir predicando la palabra del Señor. Es que hay mucho, fíjese que hay mucho creyente dentro de la iglesia que se la echan de muy espirituales y son los más corruptos que hay en la iglesia. Son los que menos diezman, son los que menos llegan a la oración, a los ayunos, a las vigilias, son los que menos tardan como 6, 7 meses, un año para llegar a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, tienen un testimonio horrible en todas partes, y son los que son más buenos para juzgar a nuestros hermanos cuando se equivocan. Los ministros de Dios cometemos pecado por nuestras debilidades, cometemos errores, fallamos, nos equivocamos en diferentes cosas. Entonces, cuando hay un error, una equivocación y el hombre reconoce, no se le tiene por qué condenar. Lamentablemente, dentro de la iglesia es donde más te apalean a veces, que eso es tremendo. Cuando yo vi cómo traían, ¿te acuerdas cómo traían a David Diamond para arriba y para abajo y echándole todo eso? Entonces, lo que yo hice, me puse a orar por él, porque cuando uno mira a los hermanos que son conservadores y que son defensores de la verdad, no son falsos, son seres humanos. Cuando yo miré a hermano Adulcín que se disculpaba, es que es un hombre de Dios, que se equivoca, es humano, entonces no tiene ni que humillarse tanto. En realidad él nada más tiene que humillarse a Dios y decirle al público: la regué, metí la pata, pero ya me arreglé. Ahora yo le voy a decir esto públicamente, de la misma forma que a Adulcín yo he hecho lo mismo. Yo no le pongo fecha al rapto, pero yo creo que el arrebatamiento de la iglesia puede venir hoy, esta noche. Y por eso algunos nos llaman falsos maestros. Yo creo que el rapto de la iglesia puede venir en esta noche, puede venir mañana temprano, puede venir pasado mañana, puede venir el 2028, puede venir el 2025, puede venir el 2030. Entonces, puede venir dentro de 3 meses. O sea que nosotros creemos en el inminente arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento va a ocurrir. Entonces, Cristo vendrá y sin duda alguna Él regresará. Eso es lo importante, que Adulcín cree que Cristo vendrá. Si Adulcín dijera: yo no creo en la venida de Cristo, no, entonces sí le cago yo encima con la Biblia. ¿Sabes qué, hermano? Te tolero esto, lo otro, pero si tú niegas que Cristo ya no va a venir, entonces ahí ya no, porque la iglesia de Cristo no podemos negar la venida de Jesucristo. Entonces, en esa parte yo no veo nada malo en eso, pero bueno, no sé por qué nos fuimos para allá, ¿verdad? Dios sabe por qué, ¿verdad? A lo mejor alguien tal vez preguntó qué pensamos nosotros acerca de eso.
Ya para terminar, en el verso 11 dice, y ellos le han vencido el acusador. Estábamos en el acusador. Hay gente que se dedica a acusar los pecados. La iglesia verdadera no nos dedicamos a acusar los pecados. La iglesia verdadera nos dedicamos a predicar el evangelio, a enseñarle a la gente y a corregir los errores doctrinales y las herejías que se han practicado a través de la historia. Y en la organización Rosa de Sharon Inc., con sede central, Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, cuando uno los corrige, cuando uno los reprende, por lo regular, el cabecilla de ellos, el cabecilla de ellos es uno de los que ha sido bueno para llamar acusadores a los defensores de la fe. Y él ha sido uno de los más hipócritas también del movimiento, porque cuando invitaron a David Aimon una vez y David Aimon no tenía visa, se estaba burlando de él en la reunión de los obreros, que no tenía visa universal y etcétera, etcétera. Cuando invitaron a Jaime Betancourt, se estaban burlando también de Jaime Betancourt, el que tiene el testimonio del loco de la celda, ya olvidé el número. Entonces, una de las especialidades de Alfredo Ruiz era burlarse de David Aimon y de Jaime Betancourt. Y también de señalar, en una ocasión decía en la reunión de los obreros, recuerdo cuando estaba hablando de la sana doctrina y denunciando la corrupción de los apóstoles y profetas, decía, tenga cuidado de lo que dice usted, porque lo que usted diga pueda afectar la corporación. Entonces le importaba más la corporación esa de los $, de los $5, le importaba más la corporación esa que la Biblia. Le importaba más la corporación, el negocio, la organización, que la sana enseñanza, que las almas. Entonces, si había corrupción, si había falsedad, y entonces él acá en privado decía, tengan cuidado. Bueno, ¿por qué? Si Jesucristo nunca dijo, tengan cuidado porque van a afectar mi reino. Jesucristo nunca le dijo a los apóstoles, oigan, tengan cuidado mis siervos con lo que ustedes digan porque van a afectar mi reino. No denuncien a los falsos, no denuncien las herejías. No, el apóstol Pablo era uno de los que denunciaba a diestra y siniestra, denunció a Alejandro, a Himeneo, a Fileto, el apóstol Juan denunció a Diótrefes, el apóstol Pablo denunció a Demas, el apóstol Pablo denunció al calderero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los apóstoles de Cristo nos enseñaron esa doctrina, ¿por qué nosotros le vamos a hacer caso a Alfredo Ruiz? Entonces, si Alfredo Ruiz no quiere hablar de la apostasía, de la corrupción, pues necesita arrancarle las páginas de la Biblia y que nada más predique lo que le conviene. Lo que le conviene es eso. Entonces, eso es lo que sucede con las organizaciones corruptas. Entonces, y esa fue la razón de que nosotros tuve muchos problemas en mis trabajos, porque cuando uno denuncia la corrupción, bajita la mano los lobos rapaces que han estado infiltrados en la organización Rosa de Sharon Inc., nos meten problemas en los trabajos, con los compañeros de trabajo, nos meten problemas en las propiedades, hacen business chuecos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mafia del crimen organizado infiltrados dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo. Entonces, son cosas que a veces uno se detiene, pero cuando ya la corrupción llega al colmo, cuando ya lo fastidian a uno de tantas tonterías, no queda otra más que sacarlos a la luz. Entonces, eso es lo que sucede. Y para el que me escucha, Alfredo Ruiz es un cobarde. No tiene los pantalones ni siquiera ni de dar la cara ni de hablar la palabra de Dios. Y todos los que lo siguen a él son igual de hipócritas y corruptos y cobardes también. No tienen el valor de hablar la verdad y andan con su séquito alrededor. Yo no cargo ni guardaespaldas. Lo que yo cargo es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, yo no necesito guaruras ni bodyguards. Lo que yo necesito es la unción del Espíritu de Dios y la cobertura del poder de la sangre de Jesucristo. Y trabajo y vivo tranquilo
y libremente para todas partes. Entonces, si Dios nos llama, si Dios nos salva, si Dios nos cubre, el poder del Espíritu de Dios es más que suficiente. Entonces, lamentablemente, la corporación es más importante. Eso es lo que sucede a veces. Entonces, los hermanos de sana doctrina no somos acusadores. Y no estoy enojado, siempre es el celo del Espíritu de Dios. A veces la gente piensa que uno está enojado, ¿verdad? Entonces con esas cosas no jugamos nosotros. Verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que las personas o los cristianos que se entreguen en la gran tribulación tendrán que ganar su salvación. Claro que la gracia es la que salva. Mucha gente piensa que la gracia se terminará. La dispensación de la era de la iglesia se conoce como la dispensación de la era de la gracia. Pero la gracia no puede dejar de existir porque la gracia es la que nos salva. Entonces, los que se entregan a Cristo durante la gran tribulación por la gracia de Dios se van a salvar, pero tendrán que pagar un alto costo, Miguelito. Los van a torturar, los van a martirizar y los van a decapitar. Entonces, así es que si nosotros no nos queremos quedar sin cabeza, hay que prepararnos constantemente para irnos en el rapto de la iglesia. Así que eso es lo que va a pasar. Los cristianos que se quedan durante la gran tribulación se van a quedar sin cabeza. Porque dice el apóstol Juan, y vi decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Te pedí el versículo 12, búscamelo para que me lo leas ahorita. Entonces dice que la victoria, léemelo una vez más tú, la victoria de los cristianos de la tribulación es la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y fueron valientes para dar su vida. Quiere decir que si no tienen valor de dar su vida durante la gran tribulación, no se salvarán. Porque los que tengan miedo aceptarán la marca de la bestia, el gobierno del anticristo. Nosotros, en este tiempo, en tiempos peligrosos, también es necesario que le pidamos a Dios que nos dé el valor, si es necesario, de morir por la causa de Jesucristo. Porque hay gente criminal, hay gente malvada, hay gente perversa, infiltrada dentro de las iglesias, que son expertos en intimidar a los cristianos. Entonces, nosotros no debemos de dejarnos intimidar por nada. Hemos escuchado muchos testimonios de hermanos que ellos cuentan, bueno, ahora ellos son hermanos, ¿verdad? Que han sido contratados para matar al predicador o al pastor cuando está predicando. Y vemos cómo el poder de Dios se hace presente, se manifiesta, y Satanás no logra su propósito, sino que al contrario, esa alma se salva y después sirve al Señor y cuenta como testimonio del poder de Dios. Exactamente, entonces Dios nos libra, Dios hace su obra. Entonces es lamentable. La importancia, mejor dicho, es de nosotros como cristianos estar bien con el Señor, para Así que es. precisamente el Señor nos guarde, como dice su palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la importancia, porque como dijo nuestro hijo hace rato, el día que vamos a partir de este mundo no sabemos, el día que el Señor ya nos quiera llamar a su presencia no lo sabemos. Entonces la importancia de nosotros como hijos de Dios es estar bien con el Señor. Exactamente, entonces por esa razón recapitulábamos al principio, que es necesario que estemos listos y que estemos preparados, porque el diablo ha descendido con gran ira. Entonces, lee el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, aquí se habla de que debe de haber gozo
por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces los que vamos a irnos en el rapto de la iglesia tendremos gozo en el cielo. Pero dice, ay de los que se queden en la gran tribulación. Ay de los que se queden en la tierra durante la gran tribulación, después del rapto, incluyendo cristianos y no cristianos. Porque Lucifer no solamente matará a los creyentes, sino también matará a su propia gente, porque él es asesino desde el principio. Entonces, allí nos dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Como el diablo sabe que estamos cerca del rapto de la iglesia, esto que hemos mirado desde la pandemia no es lo último. Vendrán más cosas. Y lo que está profetizado en la Biblia, vendrán más desastres. Hace poco cayó un tornado en Dover, para East Wichita, y también en Puerto Rico. Entonces, estamos viendo tormentas destructoras, devastadoras, y esto no es lo último, vendrán más. Y el diablo también no dejará de buscar la manera de destruir a los cristianos, de difamar a la iglesia verdadera, porque el diablo odia a Jesús, el diablo odia a Israel y el diablo odia a la iglesia. Entonces, todos los que nos difaman a los hermanos verdaderos de sana doctrina, todos los que nos difaman, a nosotros, ellos no son de Jesús, ellos son del diablo. Entonces nosotros no buscamos difamar, sino predicar el evangelio. De los pecados y de las debilidades de la gente se encarga Jesucristo. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Entonces, nada más voy a hacer un preludio. Entonces, recuerdo cuando el pastor Marcelino enviudó en Cristo es el Rey. Nosotros estábamos recién convertidos. Mi esposa ve eso. Fue triste porque muchos miembros, hombres y mujeres, que se consideraban más espirituales que nosotros, porque tenían más tiempo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros estábamos mirando todo eso, pero como nosotros nunca hemos ido a la iglesia por la gente, nosotros fuimos a la iglesia porque ya queríamos estar con Jesús. Ya Jesucristo ya me había sacado el diablo, ya a mí me derrotó el Espíritu de Dios en la iglesia de Mount Bellevue, Texas. Ahí fue donde Cristo me venció completamente, no pude con su poder y me arrancó al diablo de Cipriano de mi vida. Entonces, yo no quería ser cristiano, no quería yo ser de Jesús. Cuando vi el testimonio, el Señor me tocó, me quebrantó y dije, ya no puedo con esto. Entonces, ahí fue donde me venció el Espíritu de Dios. Y cuando me venció el Espíritu de Dios, me di cuenta que había un ser más poderoso que Lucifer. Entonces, ya con ese gozo, con esa alegría, el Señor quiso libertarme. Yo no quería ser de Jesús, yo no quería ser cristiano, yo quería andar de borracho, de cocaíno, de mujeriego. Me encantaba la brujería, el ocultismo, trabajaba y todo, pero era muy siniestro, muy liberal. Entonces yo no quería ser de Jesús, me gustaba la magia, pero llegó el momento donde me encontré con el jefe de jefes, me encontré con el Rey de Reyes y ya no pude continuar. Entonces Jesús me venció, el Espíritu me venció y hasta el día de hoy aquí estoy dominado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor me quiso salvar y aquí estoy. Entonces yo
ya no me queda otra más que servirle. Cuando el Señor te derrota, te tienes que entregar, porque cuando uno anda involucrado con la brujería, el diablo se enoja con uno y el diablo quiere exterminarlo. Entonces, cuidado con esa cosa. Entonces, cuando estábamos allá, en Cristo es el Rey, el pastor enviuda y conoce una hermana más joven, con hijos, la redime y se casa. Los dos iban a la iglesia. No hicieron nada visiblemente fuera de orden, porque la ley de la palabra de Dios dice que cuando uno de los dos muere, el otro es libre de casarse si quiere al otro día. Pero salieron los ultra espirituales que decían que ni lo que hizo él ni los del mundo hacen. La hija y el yerno se rebelaron, salieron de la iglesia. El diácono de la iglesia andaba difame al pastor, y otra mujer con su marido salieron huyendo de la iglesia. Entonces, en lugar de que se gozaran de que el hombre de Dios que enseña en la iglesia tiene su compañera para que siga el pastorado, se rebelaron. Entonces, nos damos cuenta nosotros de los ataques que el diablo ha tenido que hacer a la iglesia. Entonces, esas son las razones. Y resulta que eran hombres espirituales. Entonces, pero en realidad eran los creyentes más corruptos que estaban en la iglesia. Yo no me fui de la iglesia luego. Seguí buscando, seguí perseverando. Otros regresaron después. Pero ya con el paso del tiempo, con tanto problema, tanta hipocresía, tanta corrupción, al hablar la palabra, la sana doctrina, tuvimos muchas complicaciones y muchos problemas. Entonces uno tiene que buscar la paz, y al que quiera ser corrupto, dejarlo con su corrupción, y nosotros seguir nuestro camino con la sana enseñanza. Yo no voy a traicionar a Jesús, ni la sana enseñanza. Me reservo algunos detalles, hermana Patti, porque hay algunas cosas que no voy a decir ahorita. Me reservo algunos detalles, pero nosotros como familia no podemos traicionar a Jesús ni a la Biblia para quedar bien con la gente. Lo sentimos mucho. El que se molesta y el que se enoje no es problema nuestro. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos buscar. Hay gente que se enamora de los púlpitos, se enamoran de los puestos, de los privilegios, más que de Cristo. Y yo estoy dispuesto a ser expulsado de la iglesia por Cristo y su verdad. Yo estoy dispuesto a que me corran de un púlpito por servir a Cristo sinceramente. Entonces, a mí no me interesan puestos, ni títulos, ni aplausos, ni elogios, ni certificados. A mí no me llamó Jesucristo para ser hipócrita. A mí me llamó Jesucristo para ser un fiel mensajero del reino de los cielos. Entonces, a eso me llamó el Señor. En el verso que leías, hijo mío, en el verso que leías, el verso 12, ¿ya lo leíste? Ok, muy bien. Sí, ya me acordé. Entonces, terminamos ya con esto. El diablo ha descendido con ira sabiendo que ha poco tiempo. Entonces, esa es la razón de que hay mucho problema dentro de la iglesia. Los falsos, los apóstatas, los rebeldes, los corruptos, que ni entran al reino de Dios y nomás están estorbando y ni dejan entrar a los que quieren entrar, son los que más daño hacen a la iglesia. Entonces, quiero decirte una cosa, amado oyente, amado hermano, con esto terminamos esta parte. Si tú asistes a la casa de Dios para que te den un saludo, la bienvenida, un elogio, un aplauso, estás muy equivocado. A la casa de Dios no se va a que nos aplaudan o a que nos elogian. A la casa de Dios vamos a adorar al Creador, a estudiar su palabra. Si te hablan bien y si no también, que Dios los bendiga. Si te tratan bien y si no, que Dios los bendiga. No hay ningún problema. Al cabo, ellos se van a hacer chicharrón en el infierno. Porque la cizaña maldita que está infiltrada dentro de la iglesia, esos son los que se van a quemar como la leña. Esos son la leña para el infierno. Entonces, el trigo son los que perseveramos y los que luchamos para vivir bien para la gloria de Dios. Entonces, si tú asistes a la iglesia
y esperas que todos sean santos, es un gran error. Tú ve a la iglesia con el propósito de entregarte sinceramente a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que murió por nosotros es Jesús, no el hombre ni los pastores. A mí no me interesa si los pastores de la ciudad donde estoy me aprueban como cristiano. No necesito la aprobación de ellos. No necesito la aprobación de los concilios, ni de las iglesias, ni la firma de ellos tampoco. El que nos aprueba es Jesucristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que nos aprueba es Jesús por medio de la fe. A mí me importa un comino, o como dicen en Guerrero, tierra caliente, me importa un cacahuate si los pastores me creen o no me creen. Me importa un cacahuate si me aprueban o no me aprueban. A mí me aprueba la sangre de Jesucristo. Entonces, ni tampoco acostumbro llamarle a los pastores para que me inviten a predicar. No estoy mendigando de limosnas, porque tampoco ando de limosnero. Entonces, mi púlpito son las calles de la ciudad. Si yo quiero orar, oro por los hombres, oro por los necesitados, oro por la gente. Si tengo muchas ganas de orar, oro en mi casa. Si tengo ganas de predicar, predico en la calle. No necesito un mugroso púlpito de un falso pastor para predicar. Entonces, lamentablemente, hay muchos evangelistas, pastores y maestros que andan de lambiscones y andan mendigando invitaciones a los púlpitos. Nosotros los cristianos verdaderos no hacemos eso. Entonces, no andamos ni por salario, ni por fama, ni por dinero, ni por aplausos, ni por elogios. Andamos por amor a Cristo y por gratitud, porque nos salvó y nos rescató para su gloria y para su honra. Entonces, de esta manera le hacemos la invitación a todos nuestros oyentes, que entrégate a Cristo y deja, el que se quiera ir con el diablo, déjalo que se vaya al infierno, y el que se quiera ir con Jesús, júntate con él para irnos juntos en el reino de Dios, en el rapto de la iglesia. Miguelito, en estos tiempos finales, ¿tienes algo que decir para concluir? Entonces, tú necesitas de una batería para irte al cielo. Tú necesitas estar tocando en un altar, necesitas ser una superestrella en la iglesia para ser cristiano. Entonces, necesitamos a Jesús nomás, ¿verdad? Amamos a la iglesia, amamos a los cristianos, pero no necesitamos unas tamboras para irnos al cielo. Hermana Patti, ¿algo que quieras agregar, que quieras decir? Si no, en este momento terminamos. No están enojados. Muy serio. Con la palabra dura se asusta la gente, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Después continuamos con otro tema apocalíptico. Gracias, hermano Miguelito, por desvelarte junto con nosotros. Gracias, hermana Patti, por tu paciencia, por tu sacrificio. La gloria sea para Dios. Dios te dará fuerza, Dios nos dará fuerza para el próximo día. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre maravilloso Dios, en esta hora, en este momento, en esta calma, en esta quietud, Padre celestial, te pedimos que nos sigas limpiando, purificando, con el poder de la sangre de Jesús y de tu Espíritu. Entendemos y comprendemos de parte de Dios que hay pastores verdaderos, evangelistas verdaderos, maestros verdaderos, iglesia verdadera, pero también hay mucha corrupción. Ayúdale a mis hermanos que a través de nuestras enseñanzas aprendan a depender de Dios, de Cristo y de tu gracia y de tu palabra. Que no dependan de un mugroso puesto en el altar de los corruptos y de los falsos. Lo llamo mugroso porque lo que está contaminado está sucio. Dios mío, que busquen un altar santo, que busquen una iglesia verdadera, de sana enseñanza, de sana doctrina, donde la santidad y la pureza de tu Espíritu se manifiesta.
Señor, ayuda a mis hermanos que no vivan de aplausos, que no vivan de elogios de la gente, que no vivan por fama ni por popularidad, que vivan por amor a Cristo y por amor a las almas. Dios, dale la fuerza a mis hermanos que promueven la sana enseñanza y la sana doctrina a través del mundo entero, en las persecuciones, en las tribulaciones de la cizaña maldita de estos últimos días, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo a la iglesia en la tierra. Y en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, danos el poder y la autoridad de tu Espíritu para continuar bajo la unción y bajo la autoridad del Espíritu de Dios constantemente. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Dios mío, somete a Lucifer y a nuestros enemigos, y a los que odian a Dios y a los que odian tu palabra, y a los que buscan venganza de estos mensajes, somételos bajo el poder y el dominio de tu Espíritu. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre que le quitó el poder al diablo. La sangre de Jesús nos ha comprado. La sangre de Jesús nos ha rescatado. La sangre de Jesús nos ha santificado. La sangre de Jesús nos ha hecho tu propiedad. La sangre de Jesús derrotó al diablo. La sangre de Jesús derrotó a nuestros enemigos. La sangre de Jesús le quitó el poder a nuestros adversarios. La sangre de Jesús nos dio la victoria sobre la muerte. La sangre de Jesús nos dio la victoria sobre el infierno. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús y sin igual poder en la sangre maravillosa de Jesucristo. Porque la sangre de Jesús, Dios mío, la sangre de Jesús es la que le dio sentido a nuestra vida, porque por la sangre de Jesucristo tenemos comunión con Dios y con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Gracias, la gloria y la honra es tuya siempre. Dios te bendiga, hermano Lito, Dios te bendiga, hermana Patti, y gracias por su esfuerzo y por su apoyo. Entonces, Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come